En mi nombre, vosotros expulsan a los demonios. La mayoría de los lectores de este libro saben cuánto valen económicamente. Si eres un granjero, conoces prácticamente cada trozo de tierra que cubre tu escritura. Si posee una propiedad de la ciudad o si alquila, conoce todas las habitaciones de la casa. En este mundo que nos aferra, intentamos utilizar nuestras posesiones, pero en el mundo espiritual, cuán pocos de nosotros realmente sabemos, poseemos o disfrutamos lo que cubre nuestra acción. La vida espiritual es tan poco entendida incluso por los más sabios de nosotros. Recuerda que Jesús dijo al dejar a los discípulos, en mi nombre echaréis fuera demonios, y también recordarás que gran parte de su ministerio estuvo lleno de combates con las huestes invisibles de la oscuridad. Uno pensaría, naturalmente, al leer nuestra literatura religiosa moderna y escuchar el sermón de un predicador promedio, que los demonios habían desaparecido o que habían sido apiñados en los suburbios de la ciudad y estaban pasando todo su tiempo entre los estratos más bajos de la humanidad. Hace años me vi llevado a estudiar este tema. Descubrí que las escrituras enseñaron mucho sobre los demonios, sus hábitos, influencia y poder sobre los hombres. Cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, les dijo que su combate era no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes mundiales de estas tinieblas. Escribiendo a los colosenses dijo, Epafras, que es uno de ustedes, un siervo de Cristo Jesús, los saluda, esforzándose siempre por ustedes en sus oraciones, para que estén perfectos y plenamente seguros en toda la voluntad de Dios. Observa que la palabra esforzarse significa literalmente luchar, combatir. ¿Con quién estaba luchando? ¿Con quién estaba agonizando? Seguramente no con el Padre. El propósito eterno del Padre es bendecir a los hombres. Sabemos que la oración no puede cambiar el propósito de Dios, en cualquier sentido ordinario de la palabra. La oración puede acelerar a Dios o incitarlo a venir en nuestro rescate o conseguir su cooperación, simpatía y ayuda en un momento de necesidad. Pero a lo largo de todo el Apocalipsis, se respira aquí y allá el hecho de una fuerza oculta que está inteligentemente guerreando contra el propósito de Dios. En mi propio ministerio durante años encontré una gran cantidad de problemas que quizás todo predicador o evangelista encuentra, con ciertos tipos de personas que siempre lo intentaban y que nunca parecían establecerse en Dios. Siempre estaban de pie para orar, pero nunca parecían llegar más lejos. Otra clase realmente parecía tener la luz, pero estaba sujeta a algunos poderes invisibles. Estas personas naturalmente me causaron una gran cantidad de problemas. Me pregunté cómo podría ayudarlos, y un día extrañamente fui llevado más allá de mí mismo para dominar ese poder invisible que se rompió sobre una persona a quien tenía. Oré en el nombre de Jesús, lloré en el nombre de Jesús. Ordeno que se rompa tu poder sobre esta vida. Al instante la persona se liberó y quedó asombrado por el efecto. Me invadió un extraño temor de haber podido ejercer mediante este simple mandato en el nombre de Jesús este maravilloso poder. Y desde ese momento he visto muchos resultados sorprendentes en los servicios de avivamiento mediante el uso del nombre de Jesús. Descubrí que la razón por la que muchos hombres no aceptan a Jesús como su Salvador era porque estaban retenidos por el poder de los demonios. La gente tiene hambre, quiere la liberación del pecado, anhelan la vida eterna, pero muchos de ellos son incapaces de liberarse de las ataduras que los retienen. Cientos de personas me han dicho, no puedo convertirme en cristiano. Quiero hacerlo, pero algo me retiene. Simplemente puse mi mano sobre su hombro y dije, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordeno al poder que te sostiene, quebrantado. Ahora en su poder, en su poderoso nombre, ponte de pie. Con lágrimas de alegría han obedecido. He orado con hombres que estaban sujetos a hábitos, tabaco, licor, lujuria, y en el mismo poderoso nombre los he visto liberados generalmente instantáneamente. He encontrado cristianos que no pudieron testificar o dirigir en oración en reuniones públicas, que sintieron que se les cerraba la boca mientras sus corazones clamaban por libertad. Apenas me he encontrado con un caso, por quien he orado en el nombre de Jesús y sobre quien he ordenado el poder quebrantado, pero lo que han tenido
liberación inmediata. En casos de sanidad divina, he visto algunos casos que moverían al país si los hubieran conocido. Una mujer que estaba casi ciega fue sanada por el poder del nombre de Jesús para que hoy pueda leer sin lentes. Algunos se han sanado de enfermedades cardíacas y varias otras dolencias. A muchos de esos casos les resultó muy difícil tomar su sanidad. Oré por ellos varias veces y descubrí que la dificultad residía en el hecho de que estaban retenidos, que estaban atados en el poder de los demonios. Fueron liberados cuando dije en el nombre de Jesús, los demonios abandonan este cuerpo. No puedo concebir cómo se puede hacer un trabajo exitoso hoy o cómo los creyentes pueden estar en un lugar de victoria continua, a menos que sepan que la fuente de su peligro radica en el poder demoníaco y que el poder para conquistarlo está en el nombre de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Cuanto más rápidamente reconozcamos que el aire que nos rodea está lleno de fuerzas hostiles que intentan destruir nuestra comunión con el Padre y privarnos de nuestra utilidad en el servicio de nuestro Maestro, mejor será para nosotros. Se necesitan 3 cosas para orar y obtener la liberación y la victoria sobre los demonios. Primero, debemos ser hijos de Dios. En segundo lugar, no debemos tener ningún pecado no confesado o no perdonado en el corazón, porque si lo hacemos, los demonios se reirán de nuestros pecados. En tercer lugar, debemos conocer el poder del nombre de Jesús y saber cómo usarlo. Lea el libro de los Hechos con atención y observe cómo los discípulos usaban el nombre. Lectores, si su propia vida ha sido derrotada y acorralada por el poder del adversario, levántese en ese nombre todopoderoso de Jesús. Arroja al enemigo, toma tu liberación, ve y libera a los demás. En su nombre. ¿Qué significa la expresión en su nombre? Sabemos que la expresión en Cristo, como se usa unas 130 veces en el Nuevo Testamento, nos muestra la posición del creyente, su posición legal, su lugar en la familia y en los propósitos o programas de Dios. Cuando Jesús le dio a la iglesia primitiva el derecho de usar su nombre, ese derecho significaba que debían representarlo. Estaban actuando en su lugar. Y cuando oraron en el nombre de Jesús, fue como si Jesús mismo estuviera orando. Quiero decir que estamos tomando el lugar de Cristo y actuando como representantes de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre. Estamos aquí como sus representantes, no solo colectivamente, sino individualmente. Cuando oramos en el nombre de Jesús, estamos tomando el lugar de Cristo ausente. Estamos usando su nombre, usando su autoridad para llevar a cabo su voluntad en la tierra. Cuando decimos Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, estamos orando de manera representativa. Estamos diciendo, Padre, Jesús está allá arriba, a tu diestra, y nos dio el poder para llevar a cabo tu voluntad en la tierra. Así que aquí está esta gran necesidad. Te pedimos en su nombre que la satisfagas. Esa necesidad puede ser financiera, puede ser por poder en el ministerio, puede ser para la salvación de las almas, puede ser para la sanidad de un enfermo, pero tomamos el lugar de Jesús y usamos el nombre de Jesús como si Jesús mismo estuviera aquí. La única diferencia es que en lugar de que Jesús lo hiciera, lo hacíamos por Él. Lo estamos haciendo bajo su mandato. Él nos ha dado la misma autoridad que tenía cuando estuvo aquí. La posición del creyente en Cristo la da la misma posición con el Padre que tenía Cristo cuando estuvo aquí. Este uso ilimitado del nombre de Jesús nos revela la confianza implícita que el Padre tiene en la Iglesia. Esto en sí mismo es un desafío. La sencillez del uso que hace Pedro del nombre de Jesús en el libro de los Hechos nos obliga a creer que Pedro sabía que estaba actuando en lugar de Jesús con la misma autoridad que tenía Jesús. Notarás que ni siquiera se detiene a orar por un enfermo. Todo lo que hace es decir, en el nombre de Jesús, levántate y anda. No hay indicios de que intentara ejercer lo que llamamos fe, de alguna manera. Se redujo a una simple propuesta comercial con la iglesia primitiva. Ellos recordaron lo que dijo el maestro y lo que él dijo fue verdad para ellos. Él dijo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. No discutieron sobre eso, no se preocuparon por eso, no se detuvieron a analizar lo que eso significaba. Todo lo que hicieron fue actuar de acuerdo con las palabras de Jesús.
No entendieron todo lo que Pablo nos reveló después en Romanos, Gálatas y Efesios, pero sabían que Jesús les había dado el derecho de usar ese nombre y entraron en ese derecho con la sencillez de un niño. Me parece que esto es lo que tenemos que hacer hoy. En mi nombre echaréis fuera demonios, en mi nombre pondréis la mano sobre los enfermos y sanarán. Esto se les dio a los creyentes y nosotros somos creyentes. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es una declaración que es lo suficientemente simple para que cualquiera la entienda. Hemos sido bautizados en ese nombre públicamente y espiritualmente. Nos hemos sido puestos en Cristo por el nuevo nacimiento, de modo que ahora estamos en la vid como una de las ramas, y la vid es Cristo. Estamos en Cristo y estando en Cristo tenemos derecho a usar su nombre. Y así en ese nombre actuamos representativamente, legalmente. Esto glorifica al Padre, esto magnifica a Jesús, esto responde a la necesidad de la humanidad. Aquí hay un poder sobrenatural que está disponible para todos los creyentes. No es una cuestión de educación u ordenación, sino simplemente una cuestión de que yo aprenda mi propia posición verdadera en Cristo y que use el poder que se me ha dado legalmente a mí y a cada creyente. ¡Oh, la maravilla y la gracia de Dios! Hombre y milagros. Jesús, el mismo nombre, tiene dentro de sí el poder de obrar milagros. Incluso hasta el día de hoy, aunque han pasado casi 2000 años desde que él caminó con los hombres, Jesús, el Galileo, fue un hacedor de milagros. La vida de Jesús fue un milagro. Su sabiduría y enseñanzas fueron milagrosas. Vivió y caminó en el reino de lo milagroso. Hizo comunes los milagros. Su muerte fue un milagro. Su resurrección fue un milagro. Sus apariciones fueron milagrosas. Su ascensión fue un milagro asombroso. Pero quizás el milagro más sobresaliente de todos esos días maravillosos fue el evento de Pentecostés, del aposento alto. Hombres y mujeres salieron valientemente para testificar del nombre de Jesús, quien 50 días antes se encogía de miedo ante los mismos nombres del sumo sacerdote y sus asociados. Pedro, el tembloroso y temoroso Pedro, ahora está revestido de un poder y una valentía que son inexplicables. Sale y se enfrenta al Sanedrín, al Senado y al sumo sacerdocio con un coraje que nos asombra. Una corriente de milagros fluyó de las manos de los apóstoles que trastornaron al judaísmo y sacudieron al gobierno romano hasta sus cimientos. Hicieron un descubrimiento. El nombre del hombre a quien habían amado, a quien habían visto clavado en esa cruz en la desnudez, ahora tiene un poder igual al poder que él mismo ejercía cuando estaba con ellos. Los enfermos fueron sanados, los muertos fueron resucitados, los demonios fueron expulsados, simplemente por respirar ese nombre sobre los afligidos. ¡Qué corriente de amor, vida, esperanza y gozo milagrosos brotó del ministerio de aquellos humildes Galileos! Esos primeros 33 años de la historia temprana, como se ve en Hechos, fueron años de muestra de los actos de la iglesia hasta el regreso de su Señor y Maestro. El hombre es el hijo del hacedor de milagros. El deseo de obrar milagros está profundamente arraigado en la conciencia del hombre. El cristianismo se basa en una serie de milagros que culminaron en Pentecostés. Milagros normales. El cristianismo comenzó con milagros. Se propaga por milagros. Cada nuevo nacimiento es un milagro. Cada respuesta a la oración es un milagro. Cada victoria sobre la tentación es un milagro. Cuando la razón reemplaza a lo milagroso, el cristianismo pierde su virilidad, fascinación y fecundidad. El cristianismo no es una religión. El cristianismo es la vida de Dios en el hombre. El cristianismo fue la revelación del corazón y la naturaleza del gran Dios Padre en el nombre de Jesús. No podría haber una religión que atrajera a la humanidad que no se basara en milagros y no se propagara mediante milagros. El hombre anhela a un Dios que obra milagros hoy. Siempre que se levanta un hombre o una mujer cuyas oraciones son escuchadas y contestadas, las multitudes acuden a ellos. El hombre quiere un Dios vivo. El hombre anhela un milagro. El hambre de lo sobrenatural profundamente arraigada en el corazón humano por Dios es la razón de que todas las religiones sean. Los hombres son fácilmente engañados por pseudo hacedores de milagros debido a su hambre de lo sobrenatural.
uno de los psicólogos más grandes de Estados Unidos, que ridiculizó los milagros durante más de 30 años en su salón de clases en una de las principales universidades, finalmente se sentó a los pies de la suma sacerdotisa del espiritismo y confesó sobre su propia firma en una revista popular que finalmente había encontrado fe en lo sobrenatural. ¡Qué cuadro más lamentable! Pasando del Jesús obrador de milagros al obrador de milagros Satanás. Dios creó al hombre en su propia imagen y semejanza, y a través de Jesucristo le permite convertirse en partícipe de su propia naturaleza. Esto eleva al hombre al reino de Dios, y en ese reino el Padre, Dios, puede revelarse a su Hijo. La respuesta al anhelo universal del hombre por lo sobrenatural se encuentra en el nuevo nacimiento y la presencia del Espíritu Santo y el nombre de Jesús. La oración se convierte en una fuerza milagrosa en el mundo. El cristianismo es un milagro. Dios es un hacedor de milagros. Jesucristo fue un milagro y es un milagro. La Biblia es un milagro de milagros. Si eliminamos lo sobrenatural del cristianismo, tendremos una religión. Los milagros no están en desacuerdo con el deseo de la humanidad. Un hacedor de milagros, ya sea real o falso, atraerá una mayor congregación que el más grande filósofo o estadista del mundo. Este amor por lo milagroso no es una señal de ignorancia, sino más bien una búsqueda del Dios invisible. La educación no elimina el deseo de milagros en el hombre. Ese deseo se intensifica a medida que la educación revela la impotencia del hombre en presencia de las leyes de la naturaleza y les muestra su total dependencia de lo invisible. No es una señal de gran erudición, piedad o perspicacia mental negar lo milagroso. El hombre universal cree en los milagros. La Biblia es un registro de los milagros e intervenciones divinas. Es la historia de los estallidos del reino sobrenatural en el natural. Comenzando con Abraham, todos los personajes principales de la historia del Antiguo Testamento fueron hacedores de milagros, o mejor, Dios obró milagros a través de ellos. Lo que llevó a José de la prisión al cargo de primer ministro de Egipto fue un milagro. La liberación de Israel de la esclavitud de Egipto fue por una serie de milagros que sacudieron a Egipto hasta sus cimientos. El cruce del Mar Rojo y los 40 años en el desierto fueron una serie de milagros sin paralelo en la historia de la humanidad. El objeto de estos milagros era separar a Israel de los dioses muertos de Egipto y unirlos a la adoración del Dios viviente de Abraham. El judaísmo era judaísmo mientras el Dios, obrador de milagros, fuera manifiesto. Cuando terminaron los milagros, Israel cayó en el paganismo y solo volvió a tener comunión con su Dios después de una serie de asombrosos milagros. Si tuviéramos espacio, sería interesante estudiar los milagros de la conquista de Canaán, el periodo de los reyes de los 4 grandes milagros registrados en Daniel, que enviaron a Israel de regreso al cautiverio a su propia tierra, libre de idolatría, estableciendo un precedente de una nación de esclavos liberados y enviados a su propio país con permiso y más, con fondos para reconstruir su ciudad, su templo y establecer su culto. No tiene paralelo en la historia humana. Es un milagro distinto y definido. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, era un ministerio de milagros. Cuando la iglesia comenzó su ministerio, fue un ministerio de milagros. Cada avivamiento desde Pentecostés que ha honrado al humilde Galileo ha sido un avivamiento de milagros. La iglesia nunca ha sido rescatada de sus descarríos por grandes maestros filosóficos, sino por humildes laicos que han tenido una nueva visión del Cristo, de aquel que es el mismo ayer, hoy y siempre. Anhelamos la presencia manifiesta del Espíritu en nuestros servicios religiosos. Una reunión seca y muerta no tiene poder de atracción, sino un servicio donde los hombres están siendo ricamente bendecidos en el desarrollo de las Escrituras o la salvación de las almas. La curación de los enfermos o la llenura del Espíritu tienen un poder de atracción. Un derramamiento del Espíritu es un desafío para una comunidad en cualquier momento. Todos los hombres normales anhelan lo sobrenatural, ver la manifestación de Dios y sentir la emoción del toque de lo invisible. El hombre exige milagros. El hombre fue creado por un Dios que obra milagros y ese elemento milagroso está en el hombre. El hombre anhela realizar milagros y vivir en la atmósfera de lo sobrenatural.
Este elemento milagroso del hombre lo ha convertido en un inventor, descubridor e investigador. Le ha llevado a experimentar hasta conquistar los productos químicos, la electricidad y el aire. Es este elemento el que nos ha dado el aeroplano, el submarino, la radio y todos los demás dispositivos, inventos y descubrimientos que conforman nuestra civilización moderna. El reino de los milagros es el reino natural del hombre. Él es por creación el compañero del Dios Padre que obra milagros. El pecado destronó al hombre del reino de los milagros, pero a través de la gracia está entrando en lo suyo. Ha sido una dura lucha para nosotros comprender los principios de esta extraña vida de fe. El pecado nos ha hecho obreros, la gracia nos haría fiadores. Al principio, el espíritu del hombre era la fuerza dominante en el mundo. Cuando pecó, su mente se volvió dominante. El pecado destronó al espíritu y coronó el intelecto. Pero la gracia está restaurando el espíritu a su lugar de dominio. Y cuando el hombre llegue a conocer el dominio del espíritu y a reconocerlo, vivirá en el reino de lo sobrenatural sin esfuerzo. La fe ya no será una lucha, sino una inconsciente viviendo en el reino de Dios. El reino espiritual es el hogar normal del hombre. Lo coloca donde la comunión con Dios es una experiencia normal, donde la fe en el Dios milagroso y obrador de milagros es inconsciente, donde ejercerá el tipo más elevado de fe y sin embargo estará tan inconsciente de haber ejercido la fe como cuando escribe un libro. El lugar de la fe en el uso del nombre. El estudiante devoto de la palabra se enfrenta a este hecho, que en ninguna parte Jesús menciona la fe o la creencia cuando habla de usar su nombre, excepto en el tiempo futuro. Tome Marcos 16, 17 al 18 como una ilustración. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cualquier cosa mortal de ningún modo les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Una traducción literal de eso es: los creyentes harán estas cosas en mi nombre. Se da por sentado que solo los creyentes tienen derecho al uso del nombre de Jesús. El derecho a usar su nombre es una bendición conferida a la Iglesia. Es un derecho que pertenece a todo hijo de Dios. Tenemos 4 veces el derecho de usar el nombre. Primero, nacemos en la familia de Dios y el nombre pertenece a la familia. En segundo lugar, somos bautizados en el nombre y al ser bautizados en el nombre, somos bautizados en Cristo mismo. En tercer lugar, nos fue conferido por Jesús, quien nos otorgó el poder notarial. Y cuarto, somos comisionados como embajadores para ir y anunciar este nombre entre las naciones. Entonces, si nos confiere esta autoridad, actuemos como representantes de Cristo. Hacemos esto primero sobre la base de nuestra primogenitura. Segundo, por haber sido bautizados en este nombre. Y tercero, que se nos ha conferido el derecho legal de usar este nombre. Por último, sobre la base de que hemos sido enviados como embajadores para anunciar este nombre entre las naciones. No veo dónde necesitamos tener una fe especial para usar el nombre de Jesús, porque es legalmente nuestro. Si tuviera $1,000 en el banco, no requeriría ningún acto consciente de fe de mi parte para emitir un cheque por 100. Pero si quisiera retirar $1,100, donde solo tenía 1,000 en depósito, eso podría requerir fe. Algunos de nosotros hemos tenido la infeliz experiencia de haber descubierto nuestra cuenta bancaria en la tierra, pero la obra consumada de Jesucristo nos ha hecho un depósito en el banco que no puede ser descubierto. Es nuestro, benditamente, eternamente nuestro. Gracias, Dios. Si eres un niño, entonces eres un heredero de Dios, coheredero con Cristo. Tienes derecho al uso del nombre de Jesús, y si tienes este derecho es por tu lugar en la familia. Creo que llegará la hora en que grandes grupos de creyentes vivirán esta vida sencilla de fe. Vívelo inconscientemente, vívelo a diario. Ellos vivirán en este reino superior donde verán el nombre de Jesús, la plenitud de la autoridad y el poder. Eso fue en Cristo cuando caminó sobre la tierra. Ahora, estamos en la etapa de la infancia. Estamos tratando de tener fe, estamos tratando de creer y nos reunimos en nuestros servicios, cada uno instando al otro a hacer lo que él mismo no hace.
En muchos casos parecería que estamos practicando un juego de farol. Estamos usando expresiones bíblicas y frases altisonantes que no tienen ningún significado para nuestra conciencia interior. Gracias a Dios, hay algunos que están llegando a ver esta nueva luz, que solo vendrá mediante un estudio intensivo y pensando realmente en este problema. Demasiados de nosotros estamos escuchando a los predicadores, siempre escuchando, nunca dirigiendo o haciendo ningún pensamiento original. Somos lo que Jesús llamó oidores de la palabra y no hacedores. En el instante en que un hombre o una mujer reflexiona sobre este problema, ese momento en que se eleva a un nuevo reino de la vida en Cristo, realmente comienza a reinar en el reino de la vida. Entonces puede enfrentarse a demonios y enfermedades en su propio plano y conquistarlos, poder disfrutar de los frutos de la obra consumada de Cristo y entrar en las riquezas de su herencia. Jesús está en ese nombre. Todo lo que Él fue, todo lo que hizo, todo lo que Él es y todo lo que Él siempre querrá. Lo que es ahora en ese nombre, Él obró la sanidad por su nombre. Él está sanando por nosotros ahora. Él satisfizo las demandas de la justicia y se convirtió en nuestra justicia. Ahora es nuestra justicia. Pasó por la muerte y subió a la vida, y Él es nuestra vida ahora. Él nos dio la vida. Él es la vida que nos dio. Él es curativo. Él es salud. Él es victoria. Él es nuestro todo y en todos. Ese nombre es curativo. Y cuando Él nos dio el derecho de usar su nombre para sanar a los enfermos, fue simplemente para que pudiéramos traer a la escena, mediante el uso de ese nombre, la plenitud de su obra terminada. Y que el afligido supiera que el uso de ese nombre estaba presente el Cristo viviente y sanador. Está no tratando de creer, no está tratando de sanar. Creer se vuelve innecesario en el sentido moderno de ese término. Esa sanidad es nuestra. Ese nombre lo pone a nuestra disposición. Ese nombre es nuestro. Y en ese nombre está toda la ayuda, toda la victoria, todo el poder, toda la salud. No lo intentes, no luches, solo úsalo. Usa ese nombre con la misma libertad que usa su talonario de cheques. El dinero está depositado. Usted escribe el cheque sin ejercer ninguna fe especial, es decir, no eres consciente de ejercitarlo, aunque sí, y en el uso del nombre de Jesús ejercitas la fe. Es la fe inconsciente, la fe que nos llega a través de evidencias que nos convencen más allá de la sombra de una duda. Cualquier otro tipo de fe es anormal. En la segunda venida de Cristo no requerirá ningún acto de fe de nuestra parte para ser traducido. Tampoco requerirá ningún esfuerzo para recibir la inmortalidad. Simplemente seremos inmortales, seremos trasladados. Eso está en el plan, en el programa eterno de Dios. No requerirá ninguna fe especial para resucitar. La resurrección está en el programa. Su programa. Ahora, si entendemos su programa para hoy, los enfermos simplemente serían sanados en el momento en que la enfermedad los tocara. Si el Espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos también vivificará o sanará sus cuerpos mortales por su Espíritu que mora en ustedes. Esto no tiene referencia a nuestra resurrección, se refiere a nuestros cuerpos ahora. Mortal significa condenado a muerte. Nuestros cuerpos no serán mortales en la tumba, ni el Espíritu estará en ellos entonces. Esto es parte del programa. El Espíritu mora en nosotros con ese propósito. Ese no es el único propósito, pero es una de las razones por las que Él habita, para sanar nuestro cuerpo físico de las enfermedades que continuamente se nos adhieren. Cuando entendamos esto, no estaremos tratando de ejercer fe para nuestra sanidad o por cualquier otra necesidad. Simplemente reconoceremos el hecho de que esta sanidad está en el programa, es parte de él, y aceptaremos lo que nos pertenece. Tome esta escritura como ilustración. Quien él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que, habiendo muerto al pecado, vivamos a la justicia, por cuyas heridas fuisteis sanados, o por cuyas heridas fuimos sanados. Él cargó con nuestros pecados en su cuerpo en el madero, y murió a causa de esos pecados. Creemos que morimos con él, entonces no tenemos que morir de nuevo al pecado. Estamos vivos.
Él fue vivificado y nosotros fuimos vivificados con Él. Morimos a nuestros pecados, morimos a nuestra vieja naturaleza, morimos a nuestras enfermedades y resucitamos en la plenitud de su vida, libres de nuestra vieja naturaleza pecaminosa, libres de nuestros pecados que habíamos cometido y libres de nuestras enfermedades. A medida que llegamos a comprender esto, sabemos que nuestra vieja naturaleza pecaminosa no tiene ningún derecho, ningún privilegio de reinar sobre nosotros porque está muerta, y no aceptaremos ninguna imitación que Satanás pueda imponernos en nuestra ignorancia, ni reconoceremos ninguna condenación que nos pueda sobrevenir a través de los pecados que hayamos cometido en el pasado, porque Cristo los cargó, y no es necesario que los carguemos nunca más, ni tampoco debemos sufrir ninguna condenación por ellos, porque Él fue condenado por ellos, y Él los dio a luz. En consecuencia, somos libres, y por lo tanto ahora no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Lo mismo ocurre con nuestras enfermedades. Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores. Traducción correcta. Él se enfermó por nosotros y cargó con nuestras enfermedades. Cuando resucitó, la enfermedad había sido quitada y resucitó en vida de resurrección, libre del dominio de la enfermedad. Ahora la enfermedad no tiene ningún derecho a imponerse sobre nosotros y Satanás no tiene ningún derecho a imponernos ninguna enfermedad. Somos libres. Y cuando lleguen estas enfermedades y dolencias, todos lo que debemos hacer es tratarlos exactamente de la misma manera que tratamos nuestros viejos pecados. El diablo puede tratar de ponernos bajo condenación recordándonos nuestros pecados pasados, pero nosotros decimos, Satanás, por lo tanto, ahora no hay condenación sobre nosotros porque estamos en Cristo Jesús. Él se ha ocupado de esos pecados y ha puesto, y no podrá recuperarlos. Puede traer de regreso una fotografía de ellos o un recuerdo de ellos, pero no puede obtener el pecado real porque ha sido eliminado. Mis derechos legales. Cuando me impone enfermedades, tengo derecho a decirle, Satanás, esas enfermedades se transmitieron en el cuerpo de Jesús y no tienes derecho de traer un recuerdo por aquí y asustarme con ellas. Esas enfermedades fueron eliminadas incondicionalmente. Yo estoy libre de enfermedades como el cuerpo de Jesús cuando resucitó de entre los muertos, porque estoy en Cristo Jesús y ustedes no pueden poner esas cosas sobre mí. Y si Satanás atacara mi cuerpo, todo lo que tengo que hacer es llamar la atención de mi Padre sobre el hecho, y la enfermedad debe desaparecer, porque soy libre. Sé que por sus llagas fui sanado. Si soy curado, soy curado. Sé que por su resurrección soy justificado y no necesito ser justificado nuevamente, porque ya soy justificado. Sé que por su vida estoy vivo y estoy vivo. Sé que morí con Él, sé que me levanté con Él y sé que estoy en Él. Sé que por sus llagas soy sanado. Entonces, soy sanado y si soy sanado estoy bien. Gracias a Dios. No tengo más que ver con mi sanidad que con mi resurrección, porque Él es mi resurrección, Él es mi sanidad, dijo. Yo soy la resurrección y la vida. Él es mi resurrección, Él es mi vida, Él es mi sanidad, Él es mi salud, Él es mi victoria, Él es mi todo y en todos ahora. Simplemente reconozco el hecho de que Él me sanó en su obra sustitutiva y por eso soy sanado. Se acerca la hora en que este tipo de conocimiento será tan común que los hombres y mujeres que están en Cristo y caminan en Él serán sanados en el momento en que sean afligidos y vivirán perfecta salud, tanto en cuerpo como en alma y espíritu. Vivirán así hasta que sus cuerpos se desgasten y duerman en Cristo. No hay más necesidad de soportar en nuestro cuerpo nuestras enfermedades que de soportar en nuestra naturaleza espiritual un pecado no perdonado. Su palabra verdadera. Por el momento en que confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme. Y cuando me perdona, soy perdonado sobre la misma base. En el momento en que confieso que Satanás me ha puesto una enfermedad o dolencia, en ese momento Él es fiel y justo para sanarme y yo soy sanado. Él me sanó de mi pecado y ahora me cura de mi enfermedad. Ambos provenientes de la misma fuente. No requiere lucha ni un asedio prolongado de luchar por la fe y tratar de creer. Está la palabra escrita y el trono eterno de Dios está detrás de ella. La palabra no puede fallar más de lo que Dios puede fallar.
Pero cuando confieso mis pecados, soy perdonado. Si rechazo esto, si lo desafío, declaro con ese desafío o ese rechazo que Dios es un mentiroso, que su palabra no es verdad, que todo lo que ha dicho en las Escrituras es mentira, porque toda incredulidad es un desafío a la integridad de Dios. Entonces, este nuevo tipo de fe en Él se convierte en el estabilizador de toda la naturaleza espiritual de uno. Es una fe que surge del conocimiento de la fidelidad de Dios, de las evidencias dadas en la palabra, de los hechos que se han convertido en parte del conocimiento espiritual. De modo que cuando el creyente está ejerciendo la fe, inconscientemente actúa como lo hace cuando escribe un cheque por dinero que sabe que está en el banco. Entonces la mayor necesidad del momento no es más fe, sino más conocimiento que producirá una fe inconsciente en nuestro gran y amoroso Padre Dios. El lugar que sostiene la confesión. La Iglesia nunca le ha dado a este tema vital un lugar en su enseñanza y, sin embargo, las oraciones contestadas, el uso del nombre de Jesús y la fe dependen completamente de él. Por tanto, hermanos santos, participantes de la vocación celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Hebreos 3:1. El cristianismo se llama nuestra confesión y en Hebreos 4:14 nos dice que retengamos nuestra confesión. La versión antigua dice profesión, pero el griego significa presenciar una confesión de nuestros labios. ¿Entiendes Romanos 9:10? Porque si confesares con tu boca que Jesús es Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¿Ves el lugar que ocupa la confesión en la salvación? Ocupa el mismo lugar en nuestro caminar por la fe. El cristianismo es una confesión, es nuestra confesión abierta de lo que somos en Cristo, de lo que Cristo es para nosotros. Nuestra fe se mide por nuestra confesión. Nunca creemos más allá de nuestra confesión. No es una confesión de pecado, es la confesión de nuestro lugar en Cristo, de nuestros derechos legales, de lo que el Padre ha hecho por nosotros en Cristo y lo que el Espíritu ha hecho en nosotros a través de la palabra y lo que Él puede hacer a través de nosotros. Existe un grave peligro de que tengamos dos confesiones. Uno sería la integridad de la palabra y el otro sería de nuestras dudas y temores. Cada vez que confesamos debilidad y fracaso y duda y miedo, vamos al nivel de ellos. Podemos orar muy ardientemente y fervientemente y declarar en nuestras oraciones nuestra fe en la palabra y sin embargo al momento siguiente nos preguntamos si Él nos escuchó o no, porque confesamos que no tenemos las cosas por las que oramos. Nuestra última confesión destruye nuestra oración. Uno me pidió que orara por su sanidad. Oré por él y luego me dijo, quiero que sigas orando por mí. Le pregunté, ¿por qué deseaba que orara? Él dijo, por mi sanidad. Dije, la oración no tendrá ningún valor. Acabas de negar la palabra de Dios. La palabra dice, los que creen sobre los enfermos impondrán sus manos y sanarán. Y todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré. Oré la oración de fe y él la negó. Con su confesión, anuló mi oración y destruyó el efecto de mi fe. Su confesión debe estar absolutamente de acuerdo con la palabra, y si ha orado en el nombre de Jesús, debes retener tu confesión. Es fácil destruir el efecto de tu oración con una confesión negativa. El nombre de los evangelios. Y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo 1:21. Poco sabía María el significado de esa visita angelical, ni del mandamiento de que su nombre se llamara Jesús. Ese nombre ha crecido hasta hoy y llena toda la tierra. Ese nombre significa justicia, amor, rectitud, civilización, invención, descubrimiento, arte, literatura, música, salud, felicidad, hogar, y sin embargo, en nuestro estudio hemos descubierto que ese nombre significa aún más. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel o Encarnación. Emmanuel significa Dios con nosotros y Dios con nosotros significa el encarnado. Porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y es el nombre de este encarnado el que ahora capta nuestra atención. Y él aborrecerá a todos por causa de mi nombre. Mateo 10:22. Jesús sabía el lugar que ocuparía su nombre entre los hombres. A los hombres les encantaría lo suficiente como para morir por ello. Otros los odiarían lo suficiente como para cometer asesinato a causa de él.
este nombre que hace temblar a los pecadores y alegrar a los santos. Y en nombre del mal esperarán los gentiles. Mateo 12:21. ¿Cuán cierto es eso? El nombre de Jesús ha sido el único nombre que detendría las guerras entre naciones. Ese nombre lleva dentro de sí amor, vida, luz, libertad y alegría. Y el que reciba a un niño como este en mi nombre, a mí me recibe. Mateo 18:5. Por primera vez en la historia de la humanidad, los niños pequeños tienen un amigo. Los niños pequeños pueden ser recibidos en su nombre. ¿Y qué juicio pronuncia sobre cualquiera que hiera a uno de los pequeños que han creído en él o en su nombre? Es particularmente preciosa la forma en que Jesús vincula su nombre con la infancia de la humanidad. En el versículo 20 nos lleva al ministerio de la unidad de Cristo con los creyentes cuando se reúnen, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque muchos vendrán en mi nombre, salvando y diciendo, yo soy el Cristo, y descarriarán a muchos. Qué bien entendió Jesús lo que su nombre significaría para el mundo. Él sabía que vendrían falsos maestros e impostores en su nombre y advierte a la iglesia del peligro que la enfrentará a lo largo de los siglos. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Esta es la gran comisión y la fórmula apostólica del bautismo. El hombre del Evangelio de Marcos. En el Evangelio de Marcos solo hay 4 referencias. Juan le dijo, Maestro, vimos a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos siguió. Pero Jesús dijo, no se lo prohíbas, porque no hay hombre que pueda hacer una gran obra en mi nombre y pronto podrá hablar mal de mí. Marcos 9:38-39. ¿Ves que el nombre de Jesús era grande incluso antes de morir? Que los hombres estaban echando fuera demonios y sanando a enfermos en su nombre antes de su muerte, su resurrección y ascensión a la diestra del Padre. Esto en sí mismo es un hecho muy sorprendente y digno de mucha meditación. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Marcos 13:13. Jesús conocía el odio que su nombre engendraría hacia sus seguidores, el mundo, y los prepara con esta advertencia. Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, y si bebieren cualquier cosa mortal, no les hará daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Marcos 16:17-18. Esta es la gran comisión que les dio a los apóstoles o a los discípulos. En esta escritura, Jesús especifica algunas de las cosas que hará en su nombre. Casi nos desconcierta cuando pensamos que el Dios del universo le dará a la humanidad el derecho de usar su nombre. Dará a los hombres el derecho legal de usar el poder y la autoridad del Hijo de Dios. Que en ese nombre una madre puede imponer sus manos sobre su bebé cuando está enfermo y sanarlo. El griego aquí significa los creyentes. Impondrán las manos sobre los enfermos en ese nombre y sanarán. Eso incluye a cada hijo de Dios. Ningún don especial, ninguna fe especial, solo los creyentes. Jesús dijo, he aquí estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos, y este es su método de estar presente hoy. Él les ha dado el uso de su nombre, y en las naciones paganas a donde van como heraldos de su gracia, harán lo que hizo Pablo en la isla de Malta y muchos otros campos. En ese nombre deben echar fuera demonios, deben sanar a los enfermos y realizar otros milagros poderosos que llamarán la atención de la gente y harán que se pregunten, ¿quién es este Jesús en cuyo nombre trabajas hoy? Dios nunca tuvo la intención de que hubiera algún cambio en los métodos o en el ministerio a través de los tiempos. Solo a medida que se desarrollen las naciones, estos métodos deberían ampliarse. Pero el elemento milagroso envuelto en el nombre de Jesús debería ser el medio para abrir las puertas cerradas a la iglesia en todas partes. Los enfermos deben ser sanados, el poder de Satanás quebrado sobre la vida de los hombres y los cautivos liberados. Todo esto debe hacerse en el nombre de este Salvador invisible. El nombre en el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas tiene 7 referencias. Vamos a escanearlos brevemente. El que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el más pequeño de todos vosotros, ese es grande.
Lucas 9:48. Tenemos el mismo pensamiento en Mateo. Es Jesús honrando al niño y dándole su lugar en la asamblea. No es suficiente que nuestros hijos sean llevados a la escuela dominical, pero el niño tiene su lugar en la iglesia y debe recibir instrucciones, no de un maestro de escuela dominical no salvo, sino de un verdadero hombre o mujer de Dios. Otra sugerencia sorprendente está en este versículo. Cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Su nombre entonces es equivalente a él mismo. En cuanto lo hagáis a uno de estos más pequeños, hermanos míos, a mí me lo hacéis. Jesús nos enseña el carácter sagrado de su nombre. Respondió Juan y dijo: Maestro, vimos a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pero Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no está contra ti, por ti es. Lucas 9:49 al 50. Jesús le dijo a Juan: no se lo prohibáis, déjalo seguir. Agradezca a Dios por cualquier persona que esté siendo ayudado o bendecido, ya sea que camine con nosotros o no. Y los 70 volvieron con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lucas 10:17. Los discípulos tuvieron la oportunidad de ver el poder del nombre de Jesús antes del día de Pentecostés. Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No os vayáis en pos de ellos. Lucas 21:8. Jesús sabía que se levantarían falsos profetas y lo personificarían. En el versículo 12 del mismo capítulo dijo que los discípulos serían llevados ante reyes y gobernadores por causa de su nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Lucas 24:47. Esto es parte de la gran comisión de que el arrepentimiento y la remisión de pecados deben predicarse en su nombre. ¿Cuán pocos de los evangelistas y predicadores han vislumbrado esta poderosa verdad, el lugar del nombre de Jesús en el evangelismo? En el capítulo 8 de Hechos, leemos que cuando escucharon a Felipe predicar el reino de Dios y el nombre de Jesús, fueron llevados a aceptar a Cristo. ¿Qué pequeño lugar tiene el nombre de Jesús en la iglesia moderna? El nombre en el Evangelio de Juan. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Juan 1:12. La salvación aquí viene entonces al creer en el nombre cuando estaba él en Jerusalén, en la Pascua. Durante la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Juan 2:23. El cristianismo tendría un nuevo elemento si le enseñáramos a la gente inteligentemente lo que significa creer en el nombre como pecador y luego creer en el nombre como creyente. Como pecador creo en el nombre, como creyente soy bautizado en él, luego camino y vivo en el nombre. Y este hombre es la cabeza de la iglesia. Jesús es la cabeza. Nosotros somos el cuerpo, somos bautizados en la cabeza. A la cabeza pertenece el nombre y la cabeza nos da el cuerpo, el derecho a vivir, a caminar, a usar el poder de ese nombre. El que en él cree no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. El juicio está llegando al hombre porque no ha creído en el nombre. Todo lo que pidierais en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pedís algo en mi nombre, lo haré. Juan 14:13-14. Esta es la primera vez que al hombre se le ha enseñado a orar en el nombre de un mediador. Aquí, Jesús les da a sus discípulos el privilegio único de orar en su nombre. Hasta ese momento tenían oración a través del sumo sacerdote. Ahora debían orar a través de este nuevo sumo sacerdote. Donde quiera que vayan, hagan lo que hagan, llevarán consigo el nombre de aquel que está sentado a la diestra del Padre. Y Jesús dice que el Padre es glorificado en el Hijo cuando oramos y pedimos en su nombre. Si pedís algo en mi nombre, lo haré. Jesús está sentado allí a la diestra del Padre para respaldar nuestras peticiones cuando llegan al Padre en su nombre, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Juan 15:16. Y en aquel día no me pediréis nada. De cierto os digo que si pedís algo al Padre, Él os lo dará en mi nombre. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido.
Juan 16, 23 al 24. Esta es la gran promesa de la carta en el nombre de Cristo. En esto podemos ver claramente el fundamento legal para una maravillosa vida de oración para la Iglesia, un derecho legal a usar el nombre de Jesús sin ninguna restricción. Si somos hijos de Dios, todo lo que está en ese nombre nos pertenece. No es una cuestión de nuestro mérito, es una cuestión de su posición en el cielo, y como hijos e hijas tomamos nuestro lugar y reclamamos nuestro derecho. El libro de los Hechos, Hechos 2:38. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Este primer uso del nombre de Jesús debe haber golpeado a los judíos con una fuerza peculiar. 50 días antes, lo habían colgado completamente desnudo sobre una cruz. Ahora, 3,000 de ellos gritan: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Pedro responde: «Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para remisión de sus pecados». Esto significó una ruptura con el judaísmo, aunque todavía no estaba claramente en sus mentes, pero ser bautizados en ese nombre era ponerse ese nombre y llevar el estigma de ese nombre entre sus semejantes. El primer milagro en el nombre. En el tercer capítulo obtenemos su primer uso público. Pedro y Juan subían al templo para adorar. Aún no se habían separado del culto del templo. Y cuando llegaron a la puerta del templo, que se llama Hermosa, vieron a un lisiado tendido en la tierra y desamparado, con las manos extendidas, suplicando una ofrenda. Pedro y Juan, clavando sus ojos en él, dijeron: «Míranos». Y él, esperando recibir algo, miró hacia arriba. Entonces dijo Pedro: «No tengo plata ni oro, sino lo que tengo, eso te doy». Puedo ver la mirada de decepción seguida por una expresión de desconcierto en sus ojos mientras miraba a esos dos humildes pescadores. Pedro continuó: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina». E inmediatamente un escalofrío recorrió su cuerpo. Pedro se inclinó, le tomó de la mano y lo puso en pie. Y aquellos tobillos que habían sido inútiles desde la infancia se llenaron con la fuerza de la virilidad. Por primera vez en su vida, este hombre podía saltar, correr y caminar. Durante todos sus días de infancia, había visto a otros jugar mientras él mismo no podía participar en deporte favorito. Pero ahora este miembro impotente e inútil de la sociedad palpitaba de salud y vida. Corrió al templo saltando, brincando y gritando alabanzas a Dios. Finalmente se volvió y agarró a Pedro y a Juan de las manos mientras la multitud se reunió alrededor de ellos. Y Pedro declaró: «¿Por qué fijáis vuestros ojos en nosotros, como si por nuestro propio poder hubiésemos hecho andar a este hombre? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a este hombre Jesús, a quien entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando decidió soltarlo, pero negasteis al santo y pedisteis que se os concediera un asesino. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y sobre la base de la fe en su nombre ha hecho fuerte a este hombre, a quien vosotros veis y conocéis». ¿Cómo la iglesia primitiva usó el nombre? Ese es el primer milagro registrado en el nombre de Jesús. Note cómo dice la Escritura: «Sobre la base de la fe en su nombre hizo fuerte a este hombre, a quien ustedes contemplan y conocen». Sí, la fe que es a través de él le dio esta perfecta solidez en la presencia de todos ustedes. Hechos 3:16. Por primera vez entramos en contacto vital con este extraño poder investido en el nombre de Jesús. Este milagro causó sensación. Los discípulos fueron arrestados e encarcelados hasta la mañana siguiente a través de este milagro. El número de discípulos había aumentado a unos 5,000 y sucedió que el día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas, y estaba allí el sumo sacerdote, Anás y Caifás, Juan y Alejandro, como eran los parientes del sumo sacerdote, y cuando los pusieron en medio preguntaron: «¿Con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto?». Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos interrogados acerca de una buena obra hecha a un impotente, porque este hombre ha sido sanado, sabido por todos vosotros y por todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, en él está este hombre entero aquí delante de vosotros, el cual fue menospreciado por vosotros los edificadores,
el cual fue puesto a la cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque ni hay otro nombre debajo del cielo que es dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hechos 4, 5 al 12. Consternación en el Sanedrín. Querían saber qué poder o qué medios usaban, o con qué nombre habían hecho ese poderoso acto. Pedro les dijo que era en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien crucificaron, a quien Dios había resucitado de entre los muertos, que en su nombre este hombre estaba sano ante ellos. Entonces el consejo actuó. Dijeron, ¿qué haremos con estos hombres? Porque ciertamente un milagro notable se ha realizado a través de ellos. Es manifiesto a todos los que habitan en Jerusalén y no podemos negarlo. Hechos 4:16. No importa cuánto deseamos negarlo, el hecho está ante nosotros. Un hombre que había sido impotente durante años fue sanado repentinamente en el nombre de Jesús. Ningún milagro como este había ocurrido antes en la historia de la humanidad. Sacudió al Sanedrín hasta los cimientos. Sus hombres más sabios estaban en confusión. Se ordenó a los discípulos que se apartaran por un momento mientras el Sanedrín conferenciaba, y en su medio amenazaron. Pero para que no se extienda más entre la gente, amenacémosle de que ahora en adelante no hablen a nadie en este nombre. Y los llamaron y les ordenaron que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús. Hechos 4, 17 al 18. No parece que se opusieran tanto a la enseñanza de su resurrección, pero temieron el poder de ese nombre y les encargaron que no enseñaran ni predicaran en ese nombre, y los enviaron. Volvieron a su propia empresa y contaron la historia. Luego tenemos esa oración extraordinaria en la que dijeron, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos hablar tu palabra con toda valentía, mientras extiendes tu mano para sanar y que se hagan señales y prodigios hecho a través del nombre de tu santo nombre Jesús. Hechos 4, 29 al 30. Los discípulos ahora esperaban que las señales y los prodigios siguieran a la predicación en el nombre de Jesús. Y el lugar donde ellos estaban tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios con denuedo. Hechos 4:31. Y por manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios entre el pueblo. Y se reunió la multitud de las ciudades alrededor de Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados por espíritus inmundos, y todos fueron sanados. Hechos 5:12 al 16. Se abrieron las puertas de la cárcel. Cuando fueron arrestados nuevamente y puestos en el pabellón, un ángel del Señor abrió la prisión y les dijo que fueran y se pararan en el templo y predicaran todas las palabras de esta vida. Por la mañana fueron llevados ante el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, les mandamos estrictamente que no enseñen en este nombre. Y he aquí, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y tienen la intención de traer la sangre de este hombre sobre nosotros. Hechos 5:28. Luego vino uno de los eventos más dramáticos en la iglesia primitiva, cuando el concilio se dividió y el poder de Dios fue tan manifiesto entre la gente. Gamaliel les advirtió que no los tocasen. Dijo que podrían encontrarse luchando contra Dios, pero ante esto golpearon a los discípulos y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los dejaron ir. Se apartaron de la presencia del consejo, regocijándose de haber sido considerados dignos de sufrir deshonra por el nombre. Hechos 5:41. Ningún estudiante puede leer esta sección del libro de Hechos sin quedar impresionado por el gran lugar que ocupaba el nombre de Jesús en la iglesia primitiva. Tras la muerte de Esteban y la predicación de la palabra por Felipe en Samaria, llegamos a esta importante declaración. Pero cuando creyeron que Felipe predicaba las buenas noticias acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, fueron bautizados hombres y mujeres. Hechos 8:12. No solo predicó el reino, sino que predicó el nombre de Jesús. Parece que la iglesia primitiva dedicó el tiempo a instruir a la gente con respecto al uso del nombre de Jesús. Debieron haber entendido que tenían lo que hoy llamaríamos un derecho legal a usar el nombre de Jesús.